y Batei Midrashot empezaron a proliferar, empezaron a reproducirse, a tal punto, que ya conté la semana pasada, que vamos a empezar a ver ahora cantidad, decenas de Tanaim por generación. Hasta ahora eran contados con los dedos en cada generación. A la generación la llamamos a un periodo de 20, 30, 40 años. Ahora en cada generación vamos a encontrar decenas de Tanaim. No sucedía eso antes. Es increíble, bastante paradójico, contradictorio, pero sabemos muy bien que la explicación es precisamente esa. Cuando tenemos una opresión de un enemigo, en ese momento fue Roma, la opresión genera que el estudio de la Torá sea hecho con mucho más entrega y sacrificio. Y eso a su vez también trae sus consecuencias positivas, donde el estudio de la Torá es mucho más reproductivo. Y justamente el pueblo de Israel, cuando tiene mayor apriete y presión, es cuando mejor responde. Entonces, por eso marcamos un antes y un después con Rabban Yohanan ben Zakkai. Ahora vamos a hablar precisamente del momento de la bisagra, el momento del cambio, el momento donde se produce digamos, el Jurbán precisamente. Hoy vamos a hablar de eso, que Rabban Yohanan ben Zakkai fue el protagonista, o mejor dicho, el salvador del judaísmo para la historia. Si no hubiera sido por Rabban Yohanan ben Zakkai, no sabemos qué hubiera pasado con nuestro pueblo. Por supuesto tenemos una garantía de Hashem, que siempre vamos a perdurar y a subsistir, pero Hashem tiene sus emisarios, sus mensajeros. Sí, me cerró la puerta. Y en este caso el emisario para salvar al pueblo de Israel fue ni más ni menos que Rabban Yohanan ben Zakkai. Bueno, vamos a comentar un episodio quizás es conocido, lo habrán escuchado, y vamos a dar un poquito más de detalles, en un poquito más el contexto histórico. A veces se estudia esto justamente en Tisha B'Av, que es el día donde uno, digamos, conmemora la destrucción, pero no tiene que ver con el Jurbán en sí, sino con la personalidad de Rabban Yohanan ben Zakkai, que es el tema del día de hoy. Vamos a comenzar. Ya les dije varias veces que el emperador romano tenía sus generales, tenía sus comandantes de guerra. En aquel entonces, los emperadores, no vamos a mencionar a todos, pero eran varios. Ya hablamos de Calígula, de Claudio, de Nerón. Bueno, el que le siguió fue Aspasianus. En hebreo, en arameo se dice Aspasianus, en español se lo llama Vespasiano. Vespasiano en un momento fue el comandante general de las Fuerzas Armadas del ejército romano. Y él fue enviado por el emperador de Roma para sitiar y destruir Jerusalén. ¿Cuál era la intención de destruir Jerusalén? Jerusalén implica, además de la ciudad, el templo precisamente. ¿Qué le molestaba a Roma que esté en pie el templo sagrado de los judíos? Sabemos que había muchos templos paganos en muchas tierras. Y Roma dominaba todo, Oriente y Medio Oriente. Dominaba todo. Justamente lo que le molestaba a Roma y lo que por eso buscó, digamos, la destrucción del templo, era porque el pueblo judío era muy distinto a todo el resto de las poblaciones y civilizaciones conquistadas por Roma. Mientras todas las civilizaciones y comunidades y países, todas se subyugaron a Roma, aceptaron su doctrina, aceptaron su cultura, rendían sus tributos, en el pueblo judío eso no sucedía. El pueblo judío era un rebelde. Ahora vamos a hablar justamente de los rebeldes, que es el tema más crítico de hoy. Pero los emperadores los romanos no podían soportar que un pueblo diminuto, pequeño, se le rebele y le ocasione tantos problemas y turbulencias. Por supuesto que la rebelión de los judíos a veces era provocada por los mismos procuradores romanos, que era como una especie de emisario o gobernador que estaba a cargo de Judea. Que ya contamos que eran muy, pero muy criminales y sanguinarios, y ellos mismos eran tan crueles que generaban una especie, digamos, de enojo de la población hacia Roma. Ese enojo se podía ver tranquilamente, digamos, controlado,
si es que no hubieran aparecido en escena una nueva secta en el pueblo judío, otra más, además de todas las que ya venimos enumerando, emerge y nace una nueva secta en el seno de nuestro pueblo. Vamos a contar de qué tipo de secta es. No era una secta religiosa, no se trataba ahora de una nueva cosmovisión de la Torá o de una nueva forma de judaísmo, como dijimos antes con los saduceos, etc. Sino se trataba de una nueva secta política. Hasta ahora el pueblo judío siempre estaba regido por sus sabios, por sus maestros, quienes lideraban al pueblo. Entre ellos, el cabeza del pueblo en esta generación es Rabban Yohanan ben Zakkai. Pero nace un nuevo grupo que se llamaban Birionim. En español vendría a ser como los rebeldes, o vendrían a ser como los revolucionarios, más bien, ¿no? Hay otro término que se llaman celotes, los conocían como celotes, pero es un término mucho más moderno, serían como los revolucionarios. ¿Quiénes eran los revolucionarios? Bueno, era un grupo de gente que se negaba a rendirse a Roma, se negaba a rendirle tributo a Roma. No solamente por una cuestión religiosa, sino por una cuestión política. No querían que los romanos dominen Judea, querían que Judea sea un estado judío. Eran nacionalistas, eran extremistas y fanáticos. Nos pueden hacer acordar, si quieren, una especie de representación, salvando las distancias y sin ninguna comparación real, pero nos puede hacer acordar, si ustedes habrán estudiado seguramente historia judía, de el Lehi, o esos grupos, digamos, de ejército, cuando estaban los británicos dominando Palestina en aquel entonces, ¿no? Que se rebelaron ante el gobierno británico. Bueno, algo parecido en aquel entonces sucedió con los Birionim. No me van a creer, pero como siempre pasa y vuelve a pasar en nuestra historia, el jefe de los Birionim, el jefe, digamos, el cabecilla de este grupo rebelde y revolucionario, era ni más ni menos que el sobrino de Rabban Yohanan ben Zakkai. Sobrino, el hijo de la hermana. Se llamaba Abba Sikra. Como siempre sucede, siempre están el Rab y el pariente que es el revoltoso. Siempre pasa lo mismo. Otra vez se repite la historia. ¿Qué pasó con este grupo? Les voy a contar. Hubo una gran discusión ideológica, vendría a ser una especie, digamos, de nacionalismo, de patriotismo, versus la subyugación, o versus, digamos, la dominación romana. Mientras Abba Sikra y sus seguidores, ellos abanderaban la causa de la revolución, la guerra y la guerrilla contra Roma, Rabban Yohanan ben Zakkai, que era el rab de la generación, él fomentaba la paz con Roma. Pero la paz quiere decir una paz de rendición hacia Roma, aceptar su dominio, con sus consiguientes tributos, impuestos que haya que pagar, y el respeto por todas las leyes civiles que Roma quería imponer en la tierra de Israel. Por supuesto, sin afectar a la parte religiosa, pero Rabban Yohanan ben Zakkai era de los que decían que había que rendirse a Roma. Y esta discusión ideológica entre tío y sobrino fue lo que causó ni más ni menos que la destrucción del Beit HaMikdash. Y ahora vamos a contar con precisión cómo fue aquel episodio. Para empezar les cuento que los judíos tenían un ejército, y era un ejército poderoso. En comparación a los romanos, era un ejército mucho menos numeroso, mucho más pequeño, tanto en armamento como en cantidad de soldados. Pero aún así, la temple y el vigor y la valentía de los judíos sobrepasaba cualquier otro ejército en el mundo. Esto está relatado por Flavio Josefo y muchos otros historiadores que reconocen que había algo especial en el ejército judío. Así como hoy en día se reconoce la valentía de los soldados en Israel, así también en aquel entonces. Pero ¿qué pasó? Vespasiano, que era por supuesto un general, era un estratega, él entendió que la única forma de hacer doblegar
al pueblo judío que estaba sitiado en Jerusalén era precisamente cortándole los víveres. Hizo un sitio alrededor de todas las murallas de Jerusalén, que tenía 3 murallas, una dentro de otra. Tenía como 3 fortines internos. Y las murallas eran impenetrables. Hoy en día podemos ver una parte de las murallas de aquel entonces que quedaron en pie. Los que fueron a Israel, a Jerusalén, Iraticá, pueden ver lo que quedó de una de las murallas de aquel entonces. No son las que están actualmente, porque las que están actualmente fueron reformuladas y reconstruidas por otros emperadores bizantinos posteriores, pero parte de la que era la muralla de aquel entonces, cuando en el momento de la destrucción, todavía está en pie, yo la vi. Hay que hacer una especie de excursión muy localizada en Israel para poder ubicarlas, pero eran impresionantes las murallas, eran impenetrables. Pero entendió Vespasiano que la única forma de hacerlos rendir era hacerlo un sitio prolongado, larguísimo, interminable, con tal de que se queden sin comida dentro de Jerusalén y tengan que rendirse a la fuerza. Pero ¿qué pasó? Les cuento lo que sucedió. Esto cuenta el Talmud textual de lo que les estoy diciendo. Está en el Tratado de Gitín, página 65, si mal no me equivoco. El Talmud dice que habían 3 archimillonarios en Jerusalén. Archimillonarios. Uno se llamaba Ben Calvasabúa, otro se llamaba Ben Tzitzita Keset, otro se llamaba Nagdimón Ben Gurión. Eran 3 archimillonarios. Y estos 3 personajes ilustres de aquel entonces tenían tanto dinero que podían mantener con sus depósitos a toda la población jerosolimitana durante 21 años. 21 años tenían de margen de resto de víveres. Tenían comida, animales, tenían aceite, tenían leña, que era fundamental, tenían bebida, tenían vino, tenían depósitos cargados con, cantidad de barriles y sacos de trigo. Así que había alimento de sobra para 21 años. Y además, Jerusalén tiene una fuente de agua autóctona, tiene una corriente que es subterránea, de un río subterráneo, el famoso río Gijón, y la salida es justamente, el manantial sale en el Beit HaMikdash. Así que Jerusalén tenía agua y tenía comida. Así que podía durar años el sitio, y en realidad el que se hubiera rendido hubiera sido Vespasiano. Vespasiano sitió Jerusalén durante 3 años y pico. 3 años y pico. Y los historiadores cuentan, y también el Talmud se ve que se relata, se siente algo del Talmud así también, que no daba para más. Vespasiano ya no podía más. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Les voy a contar lo que sucedió. En esta discusión entre Abba Sikra y sus secuaces y Rabban Yohanan, el que tomó la delantera, el que tomó por así decirlo, la posición en Jerusalén, fueron los rebeldes, fueron los revolucionarios. Abba Sikra y sus seguidores, para forzar al pueblo a guerrear contra los romanos, quemaron todos los depósitos, incendiaron todas las provisiones que tenían los judíos, todas, no quedó nada. Tal fue la hambruna posterior a la quema de todos los depósitos, que la gente se revoloteaba por las calles buscando migajas en la tierra. Y el Talmud describe una descripción muy, pero muy cruda del hambre que pasaban. Y cuando Rabban Yohanan ben Zakkai vio el sufrimiento del pueblo, que la gente no tenía para comer textual, y quiero que sepan que se cumplió y se aplicó el versículo de la Torá que anunciaba que llegará el momento que si los judíos no recapacitan, terminarán comiendo carne humana. Y eso fue lo que pasó en esta era del Jurbán. Tanta hambre y miseria había que la desesperación por comer fue brutal. Y Rabban Yohanan ben Zakkai, cuando vio que no daba para más la situación, mandó a llamar a Abba Sikra en una reunión secreta y clandestina, sin que nadie se entere. Porque es interesante, Abba Sikra, que era el sobrino de Rabban Yohanan ben Zakkai, a pesar de ser el jefe de los celotes,
con todo eso, no dejaba de ser un pariente de Rabban Yohanan, era su tío, y además Rabban Yohanan lo conocía internamente, y sabía que había con quién hablar. El problema era todos los seguidores y todo, digamos, la formación revolucionaria que se había armado, que era muy difícil de dar marcha atrás. Pero había diálogo entre Rabban Yohanan y Abba Sikra. En esa reunión secreta, que el Talmud describe, pasó lo siguiente, algo muy interesante. Rabban Yohanan le dice, ¿hasta cuándo van a matar de hambre a los judíos? Ir a guerrear no podemos, porque la gente debilitada no puede combatir contra nadie. Y por otro lado, rendirnos ustedes no nos dejan. ¿Cómo es que no dejaban? Estos revolucionarios pusieron guardianes en todas las puertas. Hay 8 portones en Jerusalén. En las 8 puertas de Jerusalén, los 8 famosos, digamos, los Shearim, ¿no? Pusieron guardianes y no podía salir nadie de Jerusalén. Nadie. Estaba completamente vedado y cerrado el acceso y el ingreso a Jerusalén. Entonces le dijo Rabban Yohanan, ¿hasta cuándo nos van a dejar así? Hay que hacer algo. Déjanos rendirnos. Sabemos, y le dijo Rabban Yohanan, que nuestro pueblo tiene una tradición. Siempre que los romanos y todos los descendientes, escuchen bien esto porque esto es muy interesante, siempre que haya un combate, un conflicto con los descendientes de Edom, los descendientes de Esab, y los romanos descendían de Esab, la Torá nos propone ceder, no luchar. Preferible ceder y no luchar. Hasta que venga el Mashiach. Recién cuando venga el Mashiach va a ser el encargado de luchar contra los descendientes de Esab. Pero hasta tanto no venga el Mashiach, nuestra línea va a ser siempre rendirse. Y lo aprendemos de Jacob. Jacob, frente a Esab, tuvo que rendirse. Tuvo que ofrecerle unos ganados, ofrecerle riqueza, darle regalos, aposternarse a Esab, con tal de que Esab no lo mate a Jacob. Y esto es un legado que quedó para siempre. Hasta hoy en día sigue vigente ese legado. No conviene combatir contra los descendientes de Esab. Ellos tienen las de ganar hasta que venga el Mashiach. Esto dijo Rabban Yohanan ben Zakkai a Abba Sikra. Abba Sikra entendía el planteo de Rabban Yohanan, pero le explicó, yo no puedo hacer nada, ya armamos esta secta revolucionaria y no hay forma de dar marcha atrás. Si yo les digo algo, si les digo que hay que rendirse ante Roma, me matan a mí, le dijo Abba Sikra. Le dice a Rabban Yohanan, bueno, entonces, planteame algo, buscame la solución, buscame la vuelta, haceme salir de Jerusalén, así me puedo encontrar con el general Vespasiano y a ver qué puedo lograr. Le dijo a Abba Sikra, tengo un plan para que pueda salir de Jerusalén. El plan es el siguiente. Empezá a correr la bolilla que estás enfermo. Después que pasaron varios días y todo el mundo se enteró que estás enfermo y estás agonizando, después corré la bolilla, corré la voz de que moriste. Colocá un cadáver debajo de tu cama para que se huela el hedor de tu cuerpo y la gente entienda y crea que realmente moriste. Luego fingí todo un cortejo fúnebre con oradores, con una levayá, que hagan el darush de Rabban Yohanan ben Zakkai, de todos modos que todos crean que realmente moriste. Luego que te transporten al cementerio que está fuera de las murallas. Pero que no te cargue la cama, digamos el cajón, el ataúd con el cual te transporten, que sea solamente levantado por 2 de tus discípulos predilectos. Solamente ellos que te carguen. Porque si la gente va a cargar tu cajón, va a sentir el cuerpo liviano, no el cuerpo pesado de un difunto. Y que nadie toque tu cama. Y que ellos ocupen de transportarte a las afueras de Jerusalén. Así hizo tal cual. Presten atención. Rabban Yohanan tenía para ese entonces aproximadamente 100 años. Y Rabban Yohanan hizo correr la bolilla. Todos se enteraron que Rabban Yohanan estaba enfermo, luego que se corrió la voz que murió, luego se hicieron todos los sermones
digamos, en el momento de la Levayá, hablaron los alumnos de Rabban Yohanan, y todos sabían que era mentira, pero tenían que actuar, y se pusieron a llorar, que Rabban Yohanan, que falleció, que era el grande de la generación, etcétera, etcétera. Todo un acto tremendamente bien armado, muy creíble. Y todos creyeron que Rabban Yohanan murió. Y así fue como lo llevaron, lo transportaron hasta las murallas de Jerusalén. Estaban los dos guardianes, y evidentemente los guardianes, una de dos, o no sabían que Rabban Yohanan murió porque no escucharon, o desconfiaban que Rabban Yohanan murió, a pesar que venían con el cajón y con todo un cortejo. Entonces, cuando querían pasar y traspasar la muralla para ir a enterrarlo afuera, los guardianes querían, para comprobar que Rabban Yohanan esté muerto, querían atravesar el cajón con una espada. Y le dijo a Basikra, le dijo a los guardianes, que eran en realidad, respondían a él, pero fíjense el grado de rebeldía. Les dijo, no lo claven porque queda feo que el cajón de nuestro maestro salga de Jerusalén y con una espada clavada. Queda feo, están afuera los romanos, ¿qué van a decir? Que somos tan criminales de clavar una espada en el cuerpo de nuestro maestro. Dijo, bueno, está bien, pero queremos comprobar que no haya ningún cuerpo vivo adentro, que no haya ningún entrometido. Entonces, por lo menos queremos empujar el cajón para que se caiga y a ver si realmente el cuerpo no responde. Le dijo, de ninguna manera este cajón no se toca, es sagrado, está nuestro maestro acá. Así que prohibido tocar el cajón. Si no, van a decir los romanos que no respetamos ni siquiera a nuestros maestros. Y así fue tal cual como Rabbi Yohanan pudo salir de Jerusalén acompañado de Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, sus dos alumnos más predilectos. Lo llevaron a las afueras de Jerusalén y en teoría, lo dejaron en una especie, digamos, de cueva donde iba a ser su sepulcro, supuestamente, y dejaron el cajón y se volvieron a Jerusalén los alumnos. Y quedó solito Rabban Yohanan, él estaba dentro del cajón, estuvo varias horas adentro del cajón, por supuesto envuelto, vivo, pero en un ataúd. Muy interesante todo eso. Cuando sale del cajón Rabbi Yohanan Ben Zakkai, se dio cuenta que ya no había más nadie, ya podía salir, rompe el cajón, sale, y va camino, estaba solito, y va camino hacia el campamento romano. Era un anciano, tenía toda la investidura del Rab, y fue al campamento en búsqueda del general, y empezó a gritar, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Los soldados enseguida reconocieron a un judío anciano, y le dijeron, ¿a quién busca? Busco al rey, busco al rey. No entendían a quién buscaba porque no había ningún rey en ese campamento. Pero lo llevaron al comandante en jefe, que era Vespasiano. Y le dijeron a Vespasiano, hay un anciano que está buscando al rey. Y a Vespasiano le dijo, bueno, que pase, que entre. Y cuando entra Rabban Yohanan y lo ve a Vespasiano, ese fue un encuentro memorable que quedó para la historia. Era el encuentro entre el más grande de Israel y en ese entonces era el más grande de Roma. Ahora van a entender por qué Vespasiano era el más grande de Roma. Pero fue un encuentro como fue entre Jacob y Esab, se repite el encuentro entre Rabban Yohanan y Vespasiano. Y cuando lo ve Rabban Yohanan, se le inclina y con reverencia le dice, saludos para mi rey, saludos para mi rey. Vespasiano lo recrimina. Mereces la pena de muerte 2 veces. 2 veces mereces la pena capital. Uno, porque me llamaste rey y yo no soy el rey. El emperador está en Roma. Yo soy su emisario, soy su general. Y segundo, si yo realmente soy el rey, entonces ¿por qué no venís hasta ahora? Recién ahora venís. Ahora venís a saludarme. Le responde Rabban Yohanan Ben Zakkai lo siguiente. Te voy a responder tus 2 preguntas. Que vos decís que no sos el rey, quiero que sepas que sos el rey de Roma. Vos sos el emperador de Roma, te lo aseguro. ¿Y cómo estoy seguro? Porque vos ahora estás sitiando Jerusalén y Jerusalén va a caer en tus manos. Y la Torá ya anunció que el templo de Jerusalén, el Bet HaMikdash, va a caer en manos de un rey,
no va a caer en manos de un general, no va a caer en manos de un militar, no va a caer en manos de digamos, un cualunque, va a caer en manos de un emperador. Y le trajo un versículo, ve a Lebanón, ve a Adir y Pol. El Lebanón va a caer en manos de un Adir, de una persona temeroso, un temerario, que vendría a ser un gran personaje, un emperador. Y el profeta, cuando anunció la caída de Jerusalén, lo llamó Lebanón. ¿Por qué lo llamó Lebanón? ¿Sabían ustedes que el Bet HaMikdash se llama Lebanón? No el Líbano, no la República del Líbano. El Lebanón. El Lebanón es una especie, digamos, de nombre o de apodo que tiene el Bet HaMikdash. ¿A qué le suena a ustedes la palabra Lebanón? A ver, en hebreo, Lebanón. No me digan Líbano, ¿eh? ¿A qué le suena la palabra Lebanón? A ver si alguno está por ahí. A lo blanco. Algo blanco, correcto. Viene la palabra Labán. Labán, exactamente. Labán quiere decir blanco. ¿Y por qué el Bet HaMikdash se lo llama el blanco? Vendría a ser como el blancuzco o el blancote, algo así vendría a ser. ¿Por qué es blanco el Bet HaMikdash? Porque blanquea al pueblo de Israel. Esa es la función del Beit HaMikdash, cosa que hoy en día no tenemos. Ahora tenemos solamente Yom Kippur, pero no tenemos todo el servicio que había en aquel entonces. Ayer todos leímos el servicio del Cohen Gadol y después reconocimos que todo eso era cosa del pasado. En el presente no tenemos todo eso. Pero era blanco, porque los judíos después de Yom Kippur, después del servicio en el Beit HaMikdash, se blanqueaban. Tal es así que ya les conté una vez que había una cinta roja que se colgaba en los portones digamos, del Beit HaMikdash, y cuando terminaba el Yom Kippur, la cinta milagrosamente se coloreaba de blanco. Eso pasaba hasta 40 años antes de la destrucción. Era milagroso, pero demostraba que el pueblo de Israel se había blanqueado. No era un blanqueo de capital, era un blanqueo del capital interno, ¿no? Bueno, la cuestión es que así se llamaba el Beit HaMikdash, el Lebanón. Y le dijo Rabban Yohanan a Vespasiano, si el Beit HaMikdash está en tus manos, es porque sos el emperador. Aunque vos no lo sepas, sí, exactamente. En los últimos 40 años quedaba roja. Bueno, entonces, y segundo, me preguntaste si sos el emperador, ¿por qué no vine hasta ahora? Tengo una respuesta. No vine hasta ahora porque no pude, porque tenemos dentro de nuestro pueblo un grupo de revolucionarios que quieren hacer la guerra contra ustedes y no nos dejaban salir, no nos dejaba rendirnos. Le dice Vespasiano, si tenían dentro suyo un grupo revolucionario que no los dejaban salir, ¿por qué ustedes mismos, por qué no quemaron las murallas? ¿Por qué ustedes no derribaron las murallas para poder salir? Esto es comparable a un barril de miel que está envuelto por una serpiente. Hay una cobra que envuelve al barril. ¿Qué hacemos para recuperar algo de la miel? Le dijo Vespasiano, lo que hay que hacer es romperse el barril, de modo tal que la cobra se escape y se fugue, y por lo menos vas a recuperar algo de la miel caída. Así le recriminó Vespasiano a Rabbi Yohanan. El Talmud cuenta que Rabban Yohanan no respondió a ese cuestionamiento. Tenía una respuesta guardada, pero no se la quiso decir a Vespasiano. No está muy claro por qué no le quiso decir. De hecho, Rabbi Akiva, que era uno de los alumnos de Rabban Yohanan, entendió que fue un momento de bloqueo de Rabban Yohanan. Por algún motivo en el cielo lo nublaron para que no le responda a Vespasiano. No sea tal que Vespasiano se vea ofuscado o se vea apagado por Rabban Yohanan Ben Zakkai. Quizás del cielo querían que Vespasiano se sienta más inteligente que Rabban Yohanan, pero había una respuesta. ¿La respuesta cuál es? Lo inteligente no es romper el barril. Lo inteligente es agarrar un arma y sacar la cobra o matar la cobra y recuperar el barril entero. Eso era lo inteligente. Y eso es lo que estaban esperando Rabban Yohanan y sus alumnos. Querían ver la forma, no de romper las murallas y que Jerusalén quede completamente expuesta, sino la idea era que Abba Sikra y sus seguidores
se rindan o eliminarnos de alguna manera. Y para eso estaba el encuentro ahora con Vespasiano. De todos modos, Rabban Yohanan, cuando termina este diálogo entre ellos dos, entra un delegado, un emisario de Roma. Llegó el correo antiguamente era a través de emisarios, ¿no? De carteros, y trajo la noticia que el emperador acababa de fallecer y el Senado romano nombró a Vespasiano como el nuevo emperador de Roma. Valía decir que lo que le había anticipado Rabban Yohanan minutos antes, se estaba concretando. Y Vespasiano en ese momento, según lo que cuenta el Talmud, tenía solamente un zapato puesto. El otro zapato se lo estaba poniendo. Se ve que Rabban Yohanan entró cuando él se estaba vistiendo, medio de imprevisto, y Vespasiano tenía un solo zapato y el otro no lo tenía. Cuenta el Talmud que cuando Vespasiano escucha la noticia, se quiso calzar el segundo zapato para pararse, para caminar y para festejar y bailar, pero no le entraba el zapato. No le entraba. No había forma que le entre. Entonces Rabban Yohanan, que vio todo esto, le dijo, si querés que te entre tu zapato, tenés que hacer traer acá a tu tienda a un enemigo tuyo, a una persona que vos no lo ves, que con el solo hecho de verlo te causa amargura, y eso va a hacer que el zapato te entre. Porque lo que no te entra del zapato ahora es de la alegría que tenés. El rey Shlomo nos dijo que la alegría causa gordura, causa hinchazón, y la amargura causa delgadez. Entonces lo que tenés que hacer para que entre el zapato es causarte un poco de amargura. Así le dijo. Y efectivamente, esto hizo Vespasiano, hizo traer a alguien de su campamento que no le caía bien, y cuando lo vio, el zapato calzó. Entonces, le dice Vespasiano, ahora que veo lo inteligente que sos, lo sabio que sos, decime, ¿por qué no viniste hasta ahora? Y le dijo a Rabban Yohanan, ya te dije por qué, porque tenemos los revoltosos. Y yo te dije que tenían que haber hecho con los revoltosos. Le dijo, bueno, no importa. Más allá de eso, le dijo Vespasiano, veo que sos tan sabio que te pido que te concedo el deseo que quieras. Escuchen, Vespasiano le ofrece el deseo que quieras. Pedime lo que quieras. Piensen que Rabban Yohanan le acababa de darle la noticia que era el emperador, y esto a Vespasiano le causó mucho agrado, por eso le cayó muy bien Rabban Yohanan. Pedime lo que quieras. ¿Qué le pidió a Rabban Yohanan Ben Zakkai a Vespasiano? ¿Qué le pidió? ¿Qué le hubiéramos pedido nosotros? Quizás el emperador de Roma te dice, pedime lo que quieras. Podría haber pedido riqueza, podría haber pedido salvar su vida, podría haber pedido lo que se le antojaba, Un cheque en blanco le dio. Escuchen lo que le pidió. Le dijo así, número 1, quiero que me dejes una ciudad a salvo, que es la ciudad de Yavne. Ustedes se acuerdan, la clase pasada enseñamos que Rabban Yohanan había fundado una yeshiva, un Bet Midrash en Yavne. Él ya se había distanciado del centro de Jerusalén, a pesar que él vivía y residía en Jerusalén, pero había fundado una yeshiva en las afueras, en Yavne, porque él ya se veía venir, él ya vio la decadencia, y ya vaticinaba la destrucción, entonces se anticipó y con mucha visión fundó una yeshiva en Yavne. Y él le pidió, no destruyas la ciudad de Yavne y sus jajamim, sus sabios. Eso es pedido número 1. Pedido número 2, tampoco te pido que destruyas a la dinastía y la estirpe de Hillel HaZaken. Hillel HaZaken venía de Yehudá, ¿recuerdan? Y es el famoso Malhut Yehudá, es el reinado de Yehudá, que es la estirpe y la genealogía del Mashiach. Te pido por favor que no destruyas a su simiente. No se olviden, que esto lo vamos a decir dentro de unas clases, que los romanos habían matado al nieto de Hillel, al hijo de Rabban Gamliel, llamaba Rabban Shimon ben Gamliel, fue matado por los romanos. Todavía quedaba el hijo de Rabban Shimon, que se llamaba Rabban Gamliel, pero que a ese Rabban Gamliel no lo mate. Era la dinastía de Yehudá y lo quería vivo. Eso es pedido número 2.
Pedido número 3, había un sabio, se llamaba Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok era un sabio de aquel entonces, un Taná, que él venía ayunando 40 años seguidos para que no se destruya el Beit HaMikdash. 40 años todos los días, comía de noche, de día ayunaba. Terminó el cuerpo de Rabbi Tzadok tan escuálido que según lo que cuenta el Talmud, hasta se le veían los huesos. Y no había forma de alimentarlo porque ya no le entraba la comida, se le había cerrado el estómago. Le pidió Rabbi Yohanan a Vespasiano que le consiga un médico romano que pueda curar a Rabbi Tzadok. Y así fue efectivamente que Vespasiano le consiguió un médico para curar a Rabbi Tzadok. Vespasiano cumplió su palabra y no mató a Rabban Gamliel, que era el descendiente de Hillel Azaken, y tampoco tocó la ciudad de Yavne. Vespasiano cumplió todo lo que le dijo. Y le dijo Vespasiano, voy a conceder todos tus deseos, me tengo que ir a Roma a asumir como emperador, voy a enviar a mi hijo Tito, el famoso Titus, lo voy a mandar a él como, digamos, el responsable de la guerra contra Jerusalén y el que va a ser el ejecutor del plan de la destrucción del Beit HaMikdash. Y así fue como terminó aquel encuentro entre Vespasiano y Rabban Yohanan ben Zakkai. Luego Rabban Yohanan o volvió a Jerusalén o se fue a Yavne, no está muy claro qué hizo, pero evidentemente terminó ahí el encuentro tan famoso. Otra vez hay una nueva crítica de Rabbi Akiva a Rabban Yohanan ben Zakkai. Si ya Vespasiano te dijo, pedime lo que quieras, le hubieras pedido que se retire de Jerusalén, que libere la ciudad, que perdone y que condone. Si te ofreció, pedime lo que quieras. Estaba contento Vespasiano, lo acababan de nombrar como emperador y le caíste bien. Hubieras aprovechado. ¿Por qué pedís 3 cosas valiosas? Pero hay una que suplanta y cubre todo lo que acabas de pedir. Que no toque Jerusalén. Dijo Rabbi Akiva, otra vez se aplica acá la ley de que a veces Hashem bloquea a nuestros sabios, los nubla. A veces Hashem, cuando quiere que el destino se cumpla como él lo había programado, incluso los más sabios, los más inteligentes, los más capaces pueden errar y se pueden equivocar, porque en definitiva nuestras ocurrencias dependen del que el Creador nos ilumine. Y en ese momento Hashem no lo iluminó a Rabban Yohanan ben Zakkai. Esto es lo que consideraba Rabbi Akiva. Por otro lado, Rabban Yohanan es posible que él haya entendido que no se puede pedir que libere Jerusalén. Vespasiano venía de un sitio de 3 años y pico. Vespasiano venía con una orden de destruir Jerusalén. Vespasiano sabía que lo acababan de nombrar emperador. Vespasiano sabía que el Senado romano tenía atragantado al pueblo judío y quería destruir el templo. ¿Cómo a un emperador recién nombrado se va a retirar de Jerusalén? Si le pido no destruir Jerusalén, es posible que me quede sin nada. Hay un famoso refrán, un famoso, digamos, ¿cómo se dice? Una famosa frase, que es, más vale pájaro en mano que 1000 volando, ¿no? O sea, a veces mejor poco, pero concreto, que mucho y en el aire. Así pensó Rabban Yohanan ben Zakkai. Si le pido no destruir Jerusalén, puede ser que no me conceda nada. Prefiero pedirle algo poquito, pero que se cumpla y que me lo dé. Y eso que yo acabo de pedir alcanza y sobra para garantizar la supervivencia del pueblo. Teniendo, primero, Jajamim, una ciudad donde se estudia Torah. Segundo, la dinastía de Yehudá, que es la descendencia del Mashiach. Y tercero, la salud de Rabbi Tzadok. Es muy interesante que haya pedido por la salud de Rabbi Tzadok. Es muy interesante esto. Porque Rabbi Tzadok era un sabio que había ayunado por el templo y entendía Rabban Yohanan ben Zakkai que por más que el templo se destruya, pero el solo hecho que Rabbi Tzadok viva es un mérito para el pueblo, es un mérito para toda la generación. Por eso tanto quería cuidar la salud de Rabbi Tzadok. Y con esto termina aquel episodio, termina aquel encuentro. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a relatar
cómo terminó la vida de Rabban Yohanan Ben Zakkai, cómo él hizo renacer el estudio de la Torá, cómo él formó muchísimos discípulos. Si Dios quiere, vamos a hablar del cierre de su vida, que digamos, su vida que murió después de 20 años, ¿no? Porque al final sobrevivió 20 años más al Beit HaMikdash, y vamos a contar un poco cómo fue su despedida de este mundo, que fue muy interesante. Eso queda para la semana que viene. Hasta acá terminó. Dije que iba a durar el curso 25 minutos y duró 55. Les pido disculpas, a veces no me doy cuenta del paso del tiempo, es que hay muchas cosas que contar y muchos detalles, pero bueno, hasta acá termina por lo menos el curso de hoy con la vida de Rabban Yohanan Ben Zakkai. Vamos a seguir después de Sukkot, ¿sí? La semana que viene no hay, después de Sukkot, si Dios quiere, retomamos la vida de los Tanaim. Hay mucho más lo que contar, mucho más lo que decir, pero hasta acá llegamos. Bueno, Escuela Shalim Rabot, que tengan Hag Sameach. A todos les deseo un lindo Sukkot en familia, con todo lo mejor. Ahí los veo, sí, a todos, sí. Sí, ahí los veo. ¿Qué tal, tía? Tía Becky, ¿cómo estás? Ahí te veo en la pantalla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, corazón? Espera que me sacó, todo bien. Te felicito, bueno, hermoso, ¿eh? A vos, saludos al tío y a los chicos. Gracias, corazón, muy lindo, me encanta escucharte. Siempre me coincide con el shiur de Damián, por eso a veces no puedo, pero... No, me estás cargando Damián 1000 veces, no, me ¿qué encanta, estás hablando? Me encanta escucharte, muy lindo. No, olvídate, yo voy a escucharlo a Damián, decime, pasame el Zoom de él. Divino, no sabía que daba shiur. Muy instructivo. Bueno, saludos a todos, Escuela Rabot, que pasen lindo Hag. Gracias, Ramón. Hermoso. Hola. Ahí los veo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vimos de vuelta hoy. Bueno, ojalá nos veamos más seguido. Pronto. Pronto. Ya es hora, ¿eh? Hoy vine a subir la heladera. Ya subieron la heladera, te aviso, ¿eh? Ya estamos con la heladera, sí, estamos cada vez más cerca. Si Dios quiere. Pronto en casa. Si venís para esta semana, tenés la azúcar acá. Si venís esta semana, tenés la azúcar acá. Y sí, la verdad que está bárbaro. Acá no me dejaron hacer azúcar acá en este edificio, de la India. No nos dejaron hacer, ¿saben? ¿No? No nos dejó el consorcio. Pero si siempre ahí hicieron... Increíble. Bueno, qué raro. No nos permitieron, ¿no? Pero, en la terraza, porque es parte común y dijeron que no hay protocolo de la ciudad, que Yajuar, qué sé yo. Bueno, acá no hay protocolo. es particular. Ahí se cortó. Bueno, Hazaku Baruch, gracias por todo. Chao, tío, chao. Chao.
¿Cómo no? Mira el pan que hice. Me sobró masa. ¿Es muy grande? ¿Eh? Bueno, ¿Qué es esto, che? ¿Qué es esto? Lo tenemos allí, ¿no? ¿Cómo está? Bueno. No, bueno, che. ¡Otra vez! ¿Qué? Mira, Y ahora ya no lo encontré, eso es lo peor. mira, Ahora lo venía encontrando. tiene razón, tipo, ¿ves? Claro, no se sale. Ahora voy a pasar las cosas a ver si lo encuentro. No, bien. No, tengo que cambiar la malla, me parece. ¿No? Es la malla. ¿Por qué este lado no se sale y este sí? No falla, ya está. Puede ser que no. Ahora te estás haciendo para regalar. No, ahora la torta palema la puse y las mallines no, para que van a venir, porque ya no me quedan mucho las mallines, diré.